Bueno, en esta práctica les voy a mostrar cómo trabajar con SQLite, con una base de datos SQLite em, desde un dispositivo Android. Entonces, la idea sería trabajar también con una base de datos y una tabla contactos cuyos campos sean un ID, un nombre y un teléfono. Una base de datos sencilla. Va a tener un menú principal con las opciones listar todo y agregar en el caso de la práctica. Y aquí en el agregar pues va a poder agregar información a la base de datos y en el listar las va a listar los elementos o los registros que han agregado a la base de datos. Entonces, en primera instancia ya tengo aquí creada, digamos, la interfaz gráfica, por así decirlo. Em, tengo tengo el activity main, que es este que está acá, que sería pues una interfaz gráfica con un menú con las opciones agregar y listar. Tengo el agregar activity, eh, no es más que el nombre del teléfono, el botón guardar y botón volver. Y tengo también acá el listar activity, que eh, no es más que un botón volver y un list view que me permite enlistar la información de el listar todo, bueno, de la lista de elementos que voy a retornar de la base de datos. Bueno, para trabajar con esto, pues para trabajar con este proyecto vamos a reutilizar dos clases aquí que se llaman la clase manejador BD y la clase DB helper, que ya les explicaré en qué consiste. Entonces copiamos acá, pegamos y ahí tenemos la clase DB helper y la clase manejador BD. Bueno, arrancamos por la clase DB helper. Esta clase de helper es una clase que se encarga de configurar lo que es el nombre de la base de datos y crear la base de datos en caso de que crear la base de datos en caso de que no exista, y la tabla también obviamente en caso de que no exista. Entonces aquí le está pasando el nombre de la base de datos de name, que se llama contactos.sqlite. La extensión puede ser cualquiera, pero pues para distinguirla se le ha puesto eso. Y por defecto esta clase extiende de SQLite Open Helper, que tiene dos métodos que son el método como tal, el onCreate, aparte del constructor, el onCreate y el onGrade. El que vamos a utilizar es onCreate, es decir, apenas se crea un objeto de esta clase, lo que se va a hacer es que se va a crear una tabla en caso de que no exista. En caso de que no exista la tabla, se va a crear la tabla invocando al manejador bd.createTable, que es una variable, o que es una variable global estática que tiene el comando, pues que, es, que se ejecuta para crear la tabla en SQLite. Entonces este DB helper lo vamos a reutilizar. Lo importante aquí es cambiar el nombre de la base de datos según lo necesitemos. Y por acá tengo el manejador BD. El manejador BD tiene unos métodos, unos atributos estáticos como el nombre de la tabla, y tiene esta sentencia que permite crear la tabla en la base de datos. Es una sentencia SQL, create table, el nombre de la tabla. Va a tener tres campos: un ID, que es la primary key, que es autoincrementar un nombre que es de tipo varchar, bueno, que es de tipo texto y es no nulo, y tenemos también un teléfono que es de tipo texto y que puede ser nulo. En el constructor de este manejador lo que se hace es crear una instancia de DB helper, es decir, al crear la instancia se estaría creando la base de datos y la tabla si no existe. Y con esto le estamos diciendo que nos permita que la base de datos pueda ser escribible. Bueno, adicionalmente tienen métodos que son el agregar, el borrar, el actualizar, en los cuales recibo como parámetros el nombre. Bueno, agregar recibo nombre y teléfono, y lo que hago es aquí aplicar una sentencia SQL como el SQL padre, el SQL más grande, y lo mismo acá. Tenemos el método listar todo. En el método listar todo aplico una sentencia select from, bueno, la tabla,
Lo que me permite obtener ese QLite es un objeto de tipo cursor, ¿ya? Aquí está el objeto de tipo cursor, y con ese cursor yo lo puedo transformar en un arreglo de strings. En este caso, lo que estoy haciendo es recorrer el resultado que me arroja esta consulta. El resultado es un cursor, recorriendo el cursor, y le digo, bueno, mientras no sea el que sigue después del último, entonces que siga recorriendo. Pongo el cursor en el primer elemento y empiezo a recorrer y empiezo a formar una cadena con el ID, el nombre y el teléfono de cada uno de los registros. Esa cadena la voy agregando un arreglo que está por aquí. En cada posición del arreglo, entonces irá una cadena que contenga el ID, el nombre y el teléfono, y ese arreglo es el que estoy retornando. Entonces, si se quiere reutilizar este método para otros propósitos, como por ejemplo buscar nombre, entonces sería la misma forma, ¿ya? Bueno, entonces eso es el DB Helper y el manejador BD. Basta con que instanciemos el manejador BD y se estaría llamando automáticamente el DB Helper, que como les dije, lo que nos permite es crear una base de datos y una tabla en caso de que no exista. Bueno, empecemos entonces. La idea sería arrancar por el agregar activity, que es este que está acá. En el agregar activity, la idea es trabajar sobre el botón guardar, ¿no? Como se llama el botón. Entonces, para eso, pues lo que vamos a hacer es crear aquí un método que nos permita responder a los eventos. El guardar, este método recibe como parámetro una vista, y aquí vamos a ponerle que nos haga un enter. Listo, un clic guardar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es obtener bueno, el on click guardar lo que hace es obtener el nombre y el teléfono, y esos datos pasárselos al método guardar del manejador BD. Entonces antes de hacer eso, lo que yo voy a crear es una instancia del manejador. Entonces digo manejador BD man, por ahí está. Y aquí en el constructor, en el onCreate, voy a ponerle man es igual a new manejador BD. Listo, entonces se crea apenas, ese objeto se crea apenas estén, digamos, apenas se desplieguen los componentes en pantalla. Aquí está el manejador. Bueno, lo que sigue entonces, bueno, y este manejador recibe el contexto, según se definió. Listo. Bueno, ¿qué hacemos ahora entonces? Lo que hacemos es en long click guardar, obtener el nombre y obtener el teléfono, ¿no? Es el que vamos a utilizar. Entonces este nombre, bueno, primero voy a obtener el editex E1 es igual, aquí hago un cast editex, aquí tengo find y aquí pongo r.id.editex, aquí está. Listo, ahora voy a crear un editex 2. Aquí lo voy editando, aquí pongo un find view r.id. editex 2, ese corresponde al nombre como tal y al teléfono, ¿ya? Entonces vamos a obtener el nombre y el teléfono. Entonces este nombre es igual a e1.getText.toString. Y por acá tengo el teléfono. Entonces el teléfono es E2.
punto gettext punto toString. Listo. Entonces aquí ya tengo obtenido los campos. Ahora lo que va a hacer es invocar al manejador punto agregar contactos. Ahí está, le mando el nombre, le mando el teléfono. Listo, le mando el nombre y el teléfono. Bueno, en teoría esto sería lo que hay que hacer: enviarle esta información, el nombre y el teléfono al manejador. El manejador lo que hará será agregar información allí a la base de datos como tal. Y bueno, ¿qué me falta hacer? Me falta conectar esta parte. Entonces voy aquí a agregar, voy a conectar este botón guardar con el evento. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle bueno, aquí no es en realidad aquí. Un clic guardar. Listo, ya está conectado. Y bueno, entonces apenas le guarda, lo que hacer es obtener información del nombre, el teléfono, y lo va a guardar en la base de datos. Vamos a mirar entonces el listar activity. Bueno, entonces este listar activity, apenas yo lo escoja, lo que va a hacer es lanzarse, ¿sí? Sin ningún evento externo. Entonces aquí voy a crear un método que se va a llamar listo, cargar contactos. Listo, este método recibe un view como tal. Listo, entonces tenemos ahí el cargar contactos. Ese se va a llamar cada vez que se lance aquí nuestra aplicación en listar activity. Vamos a llamar a este método cargar contacto. Bueno, entonces esto lo que va a hacer es cargar contactos. Lo que vamos a hacer es invocar al método listar todo del manejador, y ese método nos retorna un arreglo de cadenas. Entonces, para más ayuda, pues vamos a mirar acá. Listo, aquí tengo el listar activity y aquí puedo reutilizar información, como por ejemplo esto. Lo primero es obtener información del list view, ¿no? Aquí por ejemplo ya tengo el list view, lo copio por acá y ahí ya tengo el list view, lo estoy obteniendo. Listo, ahí obtengo mi list view. Posteriormente voy a crear voy a obtener la información de la base de datos SQLite. Entonces aquí está el manejador punto listar todo. ¿Cómo se llama el manejador? Bueno, aquí no le he creado todo, debo crear el manejador. Bueno, tenemos el manejador y aquí vamos a instanciarlo como tal. Bueno, crea el manejador. Después de crear el manejador, a ver aquí qué pasa. Bueno, vamos a pasar este contexto. Después de pasar el manejador tengo que bueno, este cargar contacto no recibe un view, ¿no? Porque no es un evento.
no es un evento de un ratón, es un método que se invoca al iniciar la aplicación. Pues ahí está cargar contactos. Este man.listar todo lo que está haciendo es obtener la lista de elementos de la base de datos y almacenarla en un arreglo. A continuación lo que vamos a hacer es fijar una array adapter y ponérselo al resultado de este arreglo que estamos obteniendo. Entonces voy a copiar esta parte. Entonces ese es el array adapter. El array adapter lo que hace como tal aquí es recibir el contexto, recibir el tipo de lista y recibir el arreglo que le vamos a mandar. Ya fijo el adapter. Listo. Entonces cargar contactos, va a listar, listo, ahí fijo el adapter, o sea que ya en teoría ya cargaría la lista de archivos, perdón, la lista de registros. Vamos ahora a conectar los botones y vamos a ver si nos funciona. Bueno, vamos a buscar el on-click por acá. Por aquí, listo, aquí ya está el guardar. El listar no necesita y bueno, eso sí, aquí bueno, el agregar activity, aquí dice que ya está el listar activity, o tiene problemas, tiene un botón volver, esto porque todavía no se ha implementado. Vale, entonces yo creo que ya. Entonces vamos a correr la aplicación y vamos a mirar los resultados. Para esto voy a lanzar aquí hay Motion. Y mientras lanza, pues voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, aquí en el cargar contactos de listar activity hay un problema, y es que la lista, el list view se llamaba, era el list view 2, entonces por eso al correrlo genera un error. Bueno, esta versión, en esta nueva versión que les muestro acá, se ha integrado lo que es el botón volver en agregar activity. En el listar activity también se agregó el botón volver, pero no se ha vinculado, entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a conectar el botón volver. Entonces aquí sería on click volver, que hay varios. Si es on click volver, listo, esa sería la información. Entonces el listar activity, bueno, aquí está el listar todo. El array que obtiene se fija en un array adapter, y ese array adapter se fija en el list view. En este caso es el list view 2. Antes de la pausa teníamos list view 1. Si nos fijamos bien en la activity listar, aquí en el texto, el ID que tiene es el list view 2. Por eso, bueno, cuando lo corremos genera un pequeño error. Lo que vamos a hacer a continuación es correr la aplicación. Vamos a ver por acá, vamos a correrla. Listo, entonces aquí se está desplegando la aplicación en el emulador. Bueno, mientras esperamos ahí, vamos a mirar. Listo, y ya nos aparece por acá la ventana. Le damos OK y aquí ya nos va a desplegar. Bueno, si le damos a listar todo, nos va a aparecer la lista de elementos agregados a SQLite. Aquí está el volver.
Agregar uno nuevo. Bueno, nombre, teléfono, guardar, lista, ya todo. Ya no aparecen algunos. Ese fue el último que agregué. Y bueno, esa es básicamente la práctica que les quería mostrar sobre SQLite. Lo importante es contar con este manejador. Y bueno, si se quiere agregar más métodos, pues se reutiliza alguna de estas funcionalidades y se agrega la sentencia SQL en particular. Les agradezco la atención y nos vemos en una nueva oportunidad.